Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas, un espacio de entrevistas a narradoras y narradores de la Red de Narradoras México. Mi nombre es Azucena Capulín y hoy tengo el gusto de tener como invitada a una gran narradora, pero no solo es eso, sino un poquito o un mucho más. Me voy a permitir leer un poco de su información y ya ella nos agregará todo lo demás que sea necesario que conozcamos. Ella es psicóloga, es escritora, narradora oral y ha trabajado desde 2010 dando clases de movimiento expresivo en la sede Movimiento y Transformación Río Abierto, México. Ahí mismo ha impartido taller de narración oral y también en este taller combina la narración oral y el movimiento expresivo como caminos de autodescubrimiento y crecimiento personal. Desde 2003 ha formado parte del grupo de narradores orales de Río Abierto, Grupo Sol Azul. Y por su trabajo como narradora, obtuvo la beca de creadores escénicos en 2009 del FONCA en el ámbito de la escritura. Ha publicado también algunos, y cada vez se van sumando más, algunos libros. Entre ellos está Clara se escribe con K, que fue con el que la conocí. Valentina, también escribió Las sirenas no tienen el pelo lacio. Y el más reciente es el de El último lobo de Salvatierra. Bueno, es que también todos estos son de Ediciones Castillo y es por donde la conocí. Tiene, si no me equivoco, otros en otras editoriales. Ahorita ella nos compartirá cuáles son. Démosle una gran bienvenida a Entre Contadas a Jennifer Boni. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por regalarnos, compartir un buen tiempo de tu tiempo. Y cuéntanos, Jennifer, ¿quién más es Jennifer? ¿Qué otros libros tienes publicados? Que igual ahorita también hacemos ahí una pausita en eso. Pero, ¿quién es o qué nos faltó mencionar de Jennifer? Bueno, Azucena, pues muchas gracias porque esa reseña que dijiste, no sé de dónde la sacaste honestamente, pero está buenísima, está muy completa. Creo que no te faltó nada más que un libro que sí tengo escrito, publicado en ediciones Lo que Leo Santillana, que se llama Lina Catarina, y este es un libro, aquí me los traje para enseñárselos, Sí. porque este es un libro muy lindo porque es un libro álbum, es el libro que tengo para lectores más pequeños. Está ilustrado por Carlos Vélez, que es el mismo que ilustró Las Sirenas y que pues es una maravilla, la verdad, de ilustrador. Y bueno, pues este es el que tengo como libro álbum y todo lo demás pues fue muy completo lo que comentaste. A eso me dedico actualmente, pues estoy en la escritura, contando cuentos y pues como bien dices, dando clases de movimiento expresivo que nos acabamos de ver ahí la semana pasada. Sí, así es. Pues muchísimas gracias, Jennifer. Justamente voy a revelar mi fuente de la página de Río Abierto Con razón, sí. y complementé con las reseñas de autor que tenemos en Castillo. Buenísimo. Muy bien. Pero muchas gracias por estar acá. Y me gustaría que comenzáramos. Yo sé que también por ahí leí que entre tus maestros justo de la narración oral tienes a dos grandes, seguramente es de tener más.
Pero antes de incursionar de una forma tal vez más profesional, ¿cómo fue tu acercamiento a la narración oral? Es decir, de pequeña, alguien o en alguien viste esto de la narración oral y que te hizo algún clic y que tal vez lo tuviste ahí, ya sea de meta desde entonces o que tal vez no de meta en ese momento, pero que regularmente se iba presentando y que después te trajo a la narración oral ya de una forma profesional. ¿Cómo fue ese Pues primer mira, te acercamiento? cuento, sí, te cuento. Yo desde niña lo que más me gustaban eran los cuentos. Yo fui una niña muy fantasiosa, muy imaginativa, vivía muchísimo en mis fantasías, la verdad. Fui muy lectora también, fui lectora desde muy, muy chiquita, como desde los 6 7 años yo ya devoraba libros. Y entonces, pues desde muy chiquita empecé a inventar mis propias historias. Yo le contaba cuentos a quien se dejara, a mi hermanito, a mis papás, a mis primos, a mis muñecos de peluche. Y eran unos cuentos largos, 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 que me acuerdo que mi mamá me decía, ay, bueno, qué bonito. Y yo, no, todavía no se acaba. Y yo seguía contando. En algún momento, mis papás, yo creo como para desembocar esa fantasía que yo tenía, me regalaron dos cosas que fueron muy importantes para mí. Un cuadernito que me acuerdo muy bien, tenía 3 gatitos. Yo tendría como 7 años, yo creo, apenas, pues estaba empezando en la escritura. Y ahí empecé a escribir mis primeros cuentos. Y ese libro, bueno, ese cuadernito lo tengo todavía. Y pues sí, ahí se ve que yo ya desde entonces tenía estas ganas de escribir y yo tenía como muy claro que yo de grande quería ser escritora de libros para niños. Eso que yo sentía que vivía a través de las historias, cuando yo abría un libro, yo sabía que yo quería hacer eso para otros niños. Y la otra cosa que me regalaron, que fue muy acertada, fue una grabadorcita chiquita, rosa, me acuerdo muy bien. Y entonces yo ahí empecé a grabar cuentos. Entonces fue curioso porque desde chiquita empecé como a desarrollar estos dos ámbitos, ¿no? La escritura, que sí sabía yo que existían autores y libros para niños y todo, y la verdad yo de niña nunca vi cuentacuentos profesionales, nunca, 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 nunca. Pero yo jugaba a que era locutora de radio y contaba cuentos y entonces y tengo ahí todavía los cassettes de cuentos y cuentos larguísimos que yo contaba. Entonces, pues esa fue como mi primera, pues sí, mi primera acercamiento, ¿no? O sea, como hacia los cuentos. Yo lo que tenía muy claro y lo tuve muy claro todo el tiempo fue que yo quería ser escritora. Al final no elegí la carrera de letras más por una cuestión como, pues, el clásico prejuicio, ¿no? ¿Cómo vas a estudiar letras? Te vas a morir de hambre, mejor estudia algo más práctico, ¿no? Entonces, bueno, dije, bueno, psicología, ¿no? Entonces, que me encanta, la verdad es que me encanta y yo siento que mis libros, mis historias, todo está como muy empapado con el tema del crecimiento humano, es algo que siempre me llamó la atención también. Pero pues ahí estaba siempre lo de la escritura, la escritura. Y es interesante porque lo que a mí me pasó fue que la escritura era un sueño tan grande y tan importante para mí que llegó un momento en el que me empezó a aplastar. Y yo sentía que yo no iba a ser buena y que yo nunca la iba a hacer y que lo que escribiera tenía que ser así como perfecto. Y entonces la verdad me bloqueé, estuve como muy, muy bloqueada y en ese momento la narración oral entró como para darle un camino a mi voz, que era menos exigente, porque la escritura sí ya se había convertido en una cosa demasiado exigente para mí. Y de pronto entré a no, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Antes de eso, bueno, ya te estoy contando aquí toda mi historia, pero es Adelante, que te iba a decir adelante. que entré a un taller de Marcela Romero, sí fue mi primera maestra. Sin embargo, antes de eso, yo me fui a vivir a Colombia y en Colombia, pues ya ves que es el mundo de los cuentacuentos, ¿no? Y yo justo llegué a vivir a Bucaramanga.
que es la sede de uno de los festivales más importantes de Iberoamérica. No sé si se siga haciendo este festival, Abra Palabra, pero Sí. durante muchos años fue o es un festival importantísimo, que se hace en un gran teatro, se compran boletos, es muy profesional. Y yo cuando vi eso, me acuerdo muy bien, fue la primera vez que vi realmente cuentacuentos en un ámbito profesional y quedé fascinada. Y entonces dije, es que yo eso lo quiero hacer, yo eso que están ahí haciendo, yo lo quiero hacer. Entonces cuando regresé a México, busqué talleres de cuentos y entré al de Marcela Romero, que en esa época hacía un taller muy cortito, fue nada más como un verano, pero pues yo quedé enganchada y quise seguir buscando, pues dónde más se podía hacer esto y entré después ya al taller de Moisés Mendelewich en Río Abierto. Súper. Y grandes, grandes maestros, ¿no? Grandes maestros, la verdad es que sí, tuve la fortuna de llegar justo con dos muy buenos maestros. Y que creo que también, y justo lo que dices, yo creo, o tal vez también, porque estamos dentro del medio, vemos ahora muchos más. Creo que sí se ha dado un boom, afortunadamente, de narradores orales, pero creo que no sé si seamos como de la generación, no lo sé, tal vez sea yo más grande, no lo sé, no me No, quiero bueno. meter en esos detalles, En esos temas. pero, pero este, em, sí, creo que cuando éramos niñas, jóvenes, no había ni tanta difusión y ni tantos narradores acá, ¿no? O que se Exacto. les programara, como ahora se ve que afortunadamente se está haciendo, que no solamente en el aspecto público, sino también desde lo privado, ¿no? O Ujú. no solo en el privado, sino también el público, también gobierno ha eh, eh, publicado y sigue publicando, sigue eh, agendando actividades. Impulsando, sí, yo siento que ahora se le ha dado mucho más impulso a la narración oral. De hecho, me estaba acordando que hubo otro momento antes de Colombia en donde sí vi cuentacuentos. No sé si tú recuerdas este espacio, no sé si algún día te tocó ir. Ahora vamos a revelar la generación. El Tapanco de los Enanos en la colonia Roma. Me suena, pero ¿Te no, nunca. suena? No fuiste. Bueno, el Tapanco de los Enanos fue un café que se dio a conocer porque cada martes en la noche, César Urrueña, él era el gestor cultural, llevaba cuentacuentos. Y yo alcancé a ir ahí como a las primeras, y también era como una cosa mágica, rara, porque además pues era la colonia Roma, no la colonia Roma de ahora, ¿no? Que ya está muy de moda, sino que en esa época era pues entrar ahí a unas callecitas y llegar a un café en el que los martes a las 9 de la noche aparecían personas que contaban cuentos y era como maravilloso. Yo en esa época iba en la universidad, y pues era, sí, era como una cosa fuera de lo normal, ¿no? O sea, como que, Nuevo, sí, como, mágico. como muy nuevo, pero también como medio underground, ¿no? Como medio oculto, así como que nada más los que saben que ahí se cuentan cuentos los martes en la noche, ¿no? Entonces, sí, Y ahora que, ya está mucho más conocido. y que además, supongo que no, tal, o no lo sé, dinos si era para niños o para público infantil, Para adultos. porque además también creo que hay es curioso, pero yo me he encontrado con muchas personas que piensan que esta actividad del cuentacuentos, del narrador oral, es solo para niños. Exacto. Pero me da más curiosidad saber, y que me he enterado más por estas entrevistas que hemos realizado, que muchos de nosotros, o muchos de ustedes, porque yo siempre empecé contando a los niños, pero muchos empezaron o tuvieron ese contacto
con narradores o con historias que eran para adultos justamente y que entonces de pronto dicen, no, y a los niños también esto sí, a los niños también. Entonces, como que la gente que no está dentro digo, y no generalizo, es tal vez lo que yo No, he sí, me ha pasado observado y he igual. escuchado, ¿no? Pero piensan no sé si también porque estoy muy metida en el ámbito de la educación, ¿no? Pero piensan que lo de narración oral es para niños, incluso llega Ujú. uno a secundaria, preparatoria, a contarles así como, no, pero eso es para niños, ¿no? Pero hay mucho para adulto también, y hay mucho narrador que no se atreve a contar a los infantes. Entonces Sí, también dices, ¿qué también, pasa? exacto. Es muy difícil contarle a niños, es el público más difícil, niños y adolescentes, es lo Exacto. más difícil. Y por ejemplo, hablando de estos espacios y hablando de aquellas épocas o ya de algunos años, pues también aunque hubiera narradores para infantiles, juveniles, pues también los niños necesitan ser llevados por un adulto. Y si el adulto no está enterado, difícilmente, no es imposible, pero difícilmente llegarían a esos espacios, ¿no? Incluso hoy por hoy también de pronto sucede que los niños se enteran y tienen más un contacto justo por medio de las escuelas o lugares de ese estilo con la narración oral que los adultos, ¿no? Sí, Entonces, no, por supuesto, por supuesto. Y curiosamente, el Tapanco de los Enanos era un espacio para adultos y hacían de pronto su noche de cuentos eróticos y era ajá. una cosa maravillosa y mágica. En Colombia, este festival que te comento en Bucaramanga era para jóvenes y adultos. Estaba lleno, se hacía en esa época en el teatro de la universidad más importante de Bucaramanga. Estaba lleno de universitarios y de jóvenes, de adolescentes, pero adultos, o sea, y era para, pues sí, era para público adulto. Y algo de lo que más me llamó la atención ahí, vi a muchos cuenteros, ¿no? Venían de España, de Argentina, de diferentes lugares de Colombia, pero había un cuentero, Juan Moreno, argentino, que contaba cuentos de tradición oral. Cuentos africanos, cuentos de los hermanos Grimm, cuentos populares italianos, pero para adultos. Y yo eso nunca lo había visto. Me acuerdo perfecto, un cuento de los hermanos Grimm súper escabroso que dice, no, esto no se lo cuentas a un niño nunca. Y lo estaba contando. Además, de una forma muy sencilla, él era de los que se vestían totalmente de negro. Creo incluso que hasta salía sentado en un banquito. Él era chaparrito, además, y con una potencia en el escenario, y la única potencia era su voz y las imágenes que iba creando. Entonces, eso, él creo que fue uno de los que más me inspiró como para decir, es que yo puedo hacer eso, yo quiero hacer eso. Y cuéntame, este viaje que hiciste a Colombia, ¿fue un viaje, unas vacaciones porque no sé si tengo otra cosa que yo conocí o supe de ti desde aquella vez que tuve la fortuna de acompañarte a un colegio o que fuéramos al colegio a presentar uno de tus libros, em, que leí y yo dije, "Ay, yo quiero ser como ella." Ver este trabajo que hiciste con la beca del FONC, ¿no? Este viaje que Ah, hiciste, no sé si sí. te da que pensó, si no, Pues bueno, no mira, sé, no, igual lo te vamos cuento, abordando. Ajá. te voy a contar toda mi vida. Mira, ese primer viaje que yo hice a Colombia, en realidad yo estaba terminando la universidad, todavía no estaba en el mundo de los cuentos ni en el mundo de la escritura, y ese viaje fue así, tal cual, impulsado por el amor, que me enamoré de un colombiano. Y Ok. entonces tenía yo mi novio colombiano y me fui para allá, y estando allá yo daba clases de inglés, o sea, te digo, nada que ver, nada que ver, y por eso fue muy a mí me impresiona, ¿no? Esa coincidencia de aterrizar en Bucaramanga y de pronto ver que había tanto movimiento de cuentacuentos. Entonces, pues no, esa fue como mi primer viaje a Colombia fue así.
fortuito que terminé en Bucaramanga. Ya regresé a México, entré al taller de Marcela, entré al taller de Moisés, que fue un taller permanente en el que me quedé durante casi más de 15 años. Y más bien después lo que yo hice, ya haciendo cuentacuentos, con mi pareja, desde entonces, que ahora es mi esposo, que él también le encantan los cuentos. De hecho, él fue el primero que me llevó al Tapán con los enanos. Éramos amigos en la universidad. Y se nos ocurrió así irnos de viaje, ¿no? Dejar todo, vender lo que tuviéramos aquí y ahorrar. Estuvimos ahorrando mucho durante como un año y medio. Planeamos esto como durante un año y medio y nos fuimos a viajar por Latinoamérica con la idea de contar cuentos, con la idea de ir como pues en esta red, porque es una red informal, pero es una red de cuentacuentos. Entonces, pues así fuimos de país en país y a los que conocíamos en un lugar nos daban contactos del otro país y pues tuvimos la verdad la gran fortuna de conocer a muchos narradores muy generosos que nos invitaron a contar cuentos en sus espacios. En algunos casos coincidimos con festivales, entonces pues ahí aterrizábamos perfecto porque pues éramos un país más que agregar a su festival y ya estábamos ahí. Entonces, eso fue durante un año. Y la idea era contar cuentos, pero también ir recopilando historias, ¿no? Cuentos tradicionales de cada uno de los países. Y entonces ya con esa experiencia del viaje y con esos cuentos, yo armé la propuesta para el FONCA y armé una función que se llamó Corazón de Latinoamérica, en donde contaba cuentos de tradición oral latinoamericanos. Entonces, esa es la historia. Sí, que me encantó porque, y creo que, bueno, ahorita me recordaste justo por lo de Colombia, pero también por este narrador que decías que fue el que más o con quien más conectaste, ¿no? De los cuentos de tradición oral, Ajá. y que finalmente es como nace la narración oral, ¿no? Eh, y que poco se ha ido, bueno, creo que no tampoco, pero sí de pronto el rescatar todas esas historias tienen una gran importancia, ¿no? Entonces, Sí, totalmente. Yo empecé contando cuentos de la literatura. En el taller con Moisés, contábamos para adultos también, eso sí, ¿no? Regresando al otro tema que mencionabas, nosotros en el grupo Sol Azul contábamos y seguimos contando, hacíamos funciones mensuales, seguimos haciendo funciones mensuales, pero para adultos. Entonces nos metimos muchísimo en la literatura y lo que hacíamos eran adaptaciones. Y después de estar unos años contando cuentos de la literatura, pues sí, me emocioné con la tradición oral. Y no es fácil, no es nada fácil contar cuentos de tradición oral, parece, porque tienen una estructura muy sencilla, parecería más fáciles, pero en realidad yo creo que para poderlos contar bien hay que meterse no nada más al cuento, sino a la cultura. Y entonces, si vas a contar un cuento mapuche, pues leer sobre quiénes eran los mapuches, cómo vivían, conocer sus palabras, su cosmovisión. O sea, como mientras más te puedas meter realmente a esa tradición, pues mejor vas a poder contar el cuento, ¿no? Y que no quede como un cuento plano en donde simplemente cuentas la anécdota, ¿no? Lo que pasó, sino que realmente puedas entender, bueno, si sale un puma en el cuento de los mapuches, ¿qué significaba el puma? ¿Qué simbolizaba el puma para los mapuches? Y así con cada una de las tradiciones. Entonces, eso a mí es lo que más me engancha. Cuando preparo un cuento de tradición oral, me gusta dedicarle mucho tiempo a leer cosas adicionales a eso, como para empaparme de la cultura. y que tomas una parte que también están haciendo ahora o que tengo entendido por la clase que acabo de disfrutar con ustedes, eh, justo esto también, ¿no? La simbología de los cuentos. Sí. Eh, ¿Qué tanto
qué tanto abordas o metes, digo, justo estaba pensando, ¿no? Esto de conocer o narrar los cuentos de tradición oral, como bien lo dices, es adentrarte en la cultura, no solamente, ay, lo escuché y pues ay, me pareció lindo, poético, Sí. algo por el estilo, porque también es una forma de respetar ese, ese cuento, Ujú. ¿no? Esa leyenda, ese mito, lo que se vaya a narrar, es una forma de respetar, de honrar a quien te lo está compartiendo, o si no te lo dieron y lo encontraste en internet o viste a algún otro narrador contarlo, pues por lo menos tener un poquito de respeto, creo yo, que sería la palabra, Sí, para conocer un poquito su cosmovisión y que además nos ayudaría ya como narradores a evocar no solamente las imágenes, sino las emociones y esos significados de que se pueden encontrar, no desde mi, o no solamente desde mi perspectiva, desde mi conocimiento, desde mi visión, sino también desde la visión cultural que ellos tienen, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que sí, la palabra que usaste es clave, respeto. Porque si no, entonces nada más es como, pues como hurtar, ¿no? Ay, mira qué anécdota tan interesante y la cuento, ¿no? Cuando en realidad detrás de ese cuento de tradición oral hay voces, generaciones, memorias ancestrales que han ido contando el cuento, y generalmente ya nosotros, en la época contemporánea, nos llegan estos cuentos de los libros, ¿no? Ya están en los libros, están impresos de cierta forma, pero sí creo que nuestra responsabilidad como narradores es, pues en primera, no quedarnos con la primera versión, ¿no? Sino que buscarle, por ejemplo, durante la pandemia, con Sol Azul, estuvimos trabajando los cuentos de las mil y una noches. Y Sí. entonces nos metimos a leer las mil y una noches y yo conseguí 3 versiones distintas del mismo cuento, ¿no? Yo quería contar el cuento de Sherezada, o sea, el inicial, ¿no? El que es el marco de todos los demás cuentos. Y me acuerdo, conseguí 3 versiones, una de internet y otras 2 de libros, una en inglés, una en español, como para ver cómo habían hecho las traducciones. Y bueno, además a mí eso me divierte muchísimo, ¿no? Como ver, mira, pues aquí esta palabra la cambiaron, aquí lo hicieron como mucho más sugerente y aquí es mucho más burda la explicación. Y entonces hay que leer todo eso, pero no nos quedamos nada más ahí, sino que nos metimos a leer sobre la cultura árabe, sobre todo sobre el tema del harem. Y eso fue interesantísimo. Hay una mujer árabe que no recuerdo exactamente de qué país, Fátima Mernissi, o Mersini, siempre digo mal su nombre, Fátima Mernissi. Ella es socióloga y escribe mucho sobre Sherezada, mucho, dando una explicación muy profunda de qué es Sherezada y de cómo Occidente ve a Sherezada, de cómo Occidente ve el mundo árabe, a diferencia de ella como mujer árabe que vivió en un harem. Ella, uno de los libros que tiene, se llama Sueños en el umbral, y cuenta su historia de ser una niña que creció en un harem y qué tan importantes eran los cuentos. Y lo que ella dice, los cuentos de las mil y una noches eran cuentos que contaban mujeres a niñas y adolescentes que estaban ahí en el harem, y por eso son cuentos que están llenos pues de la astucia femenina y de todo el mundo femenino, porque pues decía, esa era la forma de sobrevivir en un harem que finalmente pues es una prisión, ¿no? Y entonces, ¿cómo sobrevives en una prisión? Pues a través de la fantasía, a través de contarte estas historias de mujeres que se convierten en pájaros y salen volando, de mujeres que a través de su astucia logran pues salvarse la vida o logran transformar al hombre, logran transformar la tiranía. Entonces,
nos metimos todas las de Sol Azul a leer y a discutir y a hablar. Entonces, por supuesto, al momento de contar el cuento, sale desde otro lugar. Sale de un lugar de mucho más respeto, de mucho más entendimiento y se cuenta de, pues sí, de otra forma, porque ya nos empapamos un poco más de esa cultura. Simplemente tal vez el mencionar harem, ¿no? Ya no se hace desde una mirada primaria que tuviéramos de este lado, ¿no? Sino ya es, a la hora de decir harem, traes todo esto que conociste, que investigaste, que leíste o que te platicaron y si, no sé, alguna persona ya estuvo por aquellos lugares, aunque sea en la actualidad, se empapó de imágenes y entonces ya pronunciar la palabra harem va a tener otro sonido y que va a ir acompañado de otras imágenes que entonces tal vez no todas le lleguen al que está escuchando, pero sí le va a resonar. Estoy segura que sí le resuena de una forma diferente, ¿no? Yo también estoy convencida y que la comunicación que se da a la hora de contar cuentos muchas veces también es hasta inconsciente, ¿no? O sea, si tú tienes claridad de esas, lo que tú dices, de las imágenes, si tú tienes esas imágenes claras, no tienes que decirlo todo con la palabra y sin embargo se transmite. Esa es la magia de la narración al final. Así es, así es. Qué interesante y qué rico a lo que nos llevan las historias, ¿no? También no quedarnos con la natita, nada más lo de encima. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, ¿qué tal si, pues hablando de esta simbología y de evocar imágenes, qué tal si nos invitas entre contadas y nos compartes algún cuento corto o largo también si quieres? Nosotros tenemos tiempo, pues para todos los que nos hacen favor de escucharnos y acompañar. Claro que sí. Mira, pues un cuento corto, mis cuentos suelen ser muy largos, entonces no, para los cuentos largos más bien los invito a una función presencial. Pero lo que les traigo para compartir hoy pues es un cuento corto que me gusta mucho, sobre todo me gusta la historia de cómo, pues es hablando de lo mismo, ¿no? ¿Cómo llegó este cuento a nosotros? Entonces, yo conocí este cuento a través de, pues, el gran escritor Eduardo Galeano, que tiene cantidad de cuentos y muy cortitos. Pero lo interesante es que él lo que hace también, sobre todo en esta trilogía que tiene Memorias del Fuego, no sé si la conoces, son cuentos, mitos de todo Latinoamérica. Él, pues, lo que hizo fue, exacto, así anota, porque son muy lindos. Él lo que hizo fue tomar mitos, leyendas de pues de toda la geografía latinoamericana, pero después él las reescribe, ¿no? Con toda su poesía, con toda su sensibilidad. Y este cuento se llama El mito del amor. El mito del amor es un cuento de los indios Kashinagua. Los indios Kashinagua son un grupo de indios que viven en la Amazonía peruana. O sea, el Amazonas es enorme, pero esta es la zona del Perú. Y lo interesante es que, pues, obviamente los indios pues tenían todas sus historias, todos sus mitos. Los primeros que llegan a colonizar a estos indios son un grupo de misioneros y entonces pues les cuentan qué cuentos, los cuentos de la Biblia, ¿no? Y entonces traducen la Biblia al Kashinagua. Y los Kashinagua, un poco como en respuesta a esto, publican un libro que a mí me lo regaló un compañero narrador peruano, porque creo que no es fácil conseguir este libro, que se llama La verdadera Biblia de los Kashinagua. La verdadera Biblia de los Kashinagua son sus mitos escritos en español, entender. Y de ahí surge el mito del amor, pero después está reescrito, reinterpretado por Eduardo Galeano en Memorias del Fuego y ahora recontado por mí. El mito del amor.
Cuentan que cuando el primer hombre y la primera mujer se miraron allá en lo profundo del Amazonas, se miraron con curiosidad. Para los dos era muy extraño lo que el otro tenía entre las piernas. ¿Te han cortado?, preguntó él. No, respondió ella, siempre he sido así. Pero el hombre dudó. Se rascó la cabeza, se acercó, la inspeccionó con mucho cuidado y concluyó que no, ahí había seguramente una llaga abierta. Y, como suelen hacer los hombres, decidió que él tenía la solución. Mira, yo te curaré, yo sé cómo curarte. Tú, tranquila, échate en la hamaca. No vayas a comer ni yuca, ni guanábana, ni cualquier otra fruta que se raje al madurar. Y el hombre desapareció entre la floresta de la selva. La mujer, pues la mujer se dejó cuidar y tranquilamente estaba ahí echada sobre la hamaca, pacientemente se dejaba untar los menjurjes y las pomadas que hacía el hombre machacando hierbas y raíces, pero eso sí, se tenía que morder la lengua para no reírse cada vez que el hombre muy seriamente le decía, ya casi te curas. La verdad es que a la mujer el jueguito pues le gustaba, pero llegó un momento en el que ya se empezaba a aburrir un poco de estar ahí echada en la hamaca. Cuando de pronto, una tarde, llegó el hombre corriendo, emocionado, entusiasmado, gritando, lo encontré, finalmente lo encontré la solución. Y claro, es que el hombre había visto en lo alto de la copa de un árbol al mono curando a la mona. Y le dijo, mira, es así. Y el hombre se acercó a ella en la hamaca, la rodeó con un largo abrazo. Y después de aquel inmenso abrazo, la selva entera se fue llenando de un perfume desconocido, un olor a flores, a frutos y algo más. Y era tanta la belleza de esos dos cuerpos desnudos que yacían juntos, que hasta los dioses en el cielo tuvieron envidia. Es un cuento genial, sí. Bravo, bravo, bravo. Gracias. Muchas, muchas gracias. Y me encanta esa historia. Me encanta. Es bella esa historia, sí. Y está padrísimo porque no, justo ahorita lo que estamos hablando, ¿no? Conozco la versión de Galeano, la he escuchado en algunos narradores, no muchas veces, la he escuchado más haciendo lectura en voz alta, Ah, mira. pero justo es conocer un poquito de la raíz o al menos de dónde van saliendo, ¿no? Todas estas historias, me parece súper interesante y cambia, o sea, simplemente esta introducción que haces Ajá. hace que cambie el que sea una versión de Galeano, que si la escuchó por ahí, que si la conoció de esta Biblia, que si de dónde, ¿no? Pero hace que simplemente cambie, te adentres Uh-huh. a la cosmovisión, ¿no? Te ubiques en el espacio. Totalmente. Está padrísimo. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias. Y con esto también me gustaría que regresáramos un poquito hacia esta parte de la simbología de los cuentos. Uh-huh. Tengo entendido que en los talleres que imparten ustedes, o no sé si me lo estoy imaginando, abordan justo esa parte importante de la simbología. ¿Es así o no? ¿O Sí, se mira, comentan? Ajá. pues mira, te cuento. Bueno, primero te cuento personalmente y después te cuento cómo trabajamos en Sol Azul.
Personalmente, yo creo que por ser psicóloga, a mí esa unión de psicología, simbolismo, interpretación psicológica de los cuentos, me encanta, me encanta, me encanta. Y pues tengo como varios libros que son como para mí libros de cabecera. Por ejemplo, uno de un psicoanalista que se llama Bruno Bettelheim, que es Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Ese es como uno de mis libros de cabecera. Mujeres que corren con los lobos, que es de Clarisa Pincola, que ella también es psicoanalista junguiana. Entonces comparte algunos temas, pero también lo ve desde otro lado. Y el viaje, no, el héroe de las mil caras, que es Joseph Campbell. Estos 3 libros hablan muchísimo de cómo los cuentos de hadas reflejan el camino de crecimiento del alma y son realmente, pues sí, receptáculos de sabiduría ancestral que nos ha llegado de generación en generación y por eso hay símbolos que son tan potentes y que siguen apareciendo. Las zapatillas rojas, ¿no? Ahí va, siempre va a aparecer las zapatillas rojas. ¿Y qué es todo lo que hay alrededor de las zapatillas rojas? Caperucita con su capucha roja, ¿no? Lo que simboliza la bruja, lo que simboliza la madre, la madrastra, lo que simboliza el rey, lo que simboliza el bosque. Son pues símbolos muy arcaicos que nos hablan y que nos llegan hasta, pues, hasta al inconsciente, ¿no? Entonces, a lo mejor no lo entendemos, no lo podemos explicar, pero simplemente decir, la niña entró al bosque y caminó hasta lo más profundo del bosque. Ya internamente sentimos cómo estamos ingresando hacia adentro de nuestra alma, de nuestra psique, como lo quieras llamar, pero es un ingreso profundo en donde va a haber alguna transformación. Entonces, todo eso son cosas que traemos, ¿no? Por ser seres humanos y por compartir las mismas vivencias, que eso es lo que a mí me encanta, ¿no? De verdad, somos humanos y llevamos miles de años pues batallando con las mismas cosas, con la muerte, con el amor, con la separación, con el poder, con la humildad, con todas estas cosas que nos arrebatan, ¿no? Y los cuentos siempre han estado ahí como para un poco indicar por dónde se podría caminar como para llegar al crecimiento. Y hablando de crecimiento, pues precisamente en el taller con Moisés, por estar metidos en Río Abierto, que es un centro de desarrollo humano a través de técnicas psicocorporales, pero al final es un centro de desarrollo humano para pues ampliar nuestra conciencia, para crecer como personas. Entonces, desde ahí trabajábamos los cuentos con esa intención. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, pues desde que cada quien elegía un cuento, ¿no? Pues yo voy a contar tal, la Cenicienta, ¿no? Lo que sea, cualquier cuento de la literatura, de tradición oral. Empezábamos a hacer un trabajo, al mismo tiempo que hacíamos un trabajo de, bueno, te lo tienes que aprender y lo vas a contar y toda esa parte más externa, hacíamos un trabajo guiados por Moisés y ahora pues ya autoguiadas, ¿no? Un trabajo en donde era, bueno, pero ese cuento, ¿a ti qué te dice? ¿Por qué tú elegiste la Cenicienta? Y otra persona, pues, elige otra historia. ¿Por qué te enganchas con ciertos temas? No es casual, no es casual. Yo me acuerdo en un taller que yo estaba dando, pues, un alumno contó La Bella y la Bestia. Pues, no era casual, no era casual y ya empezando a hablar, pues empezó a salir como, él dice, pues sí, que yo me siento que soy una bestia y quiero encontrar el amor y no sé cómo por dónde, ¿no? Entonces, es bien interesante cuando te empiezas a cuestionar, a ver, este cuento y estas imágenes, ¿qué tienen que ver con mi vida personal? ¿Qué tienen que ver con mi historia personal? ¿Con cuál personaje me identifico? ¿O qué me pasa al momento de contar el cuento? Eso también es interesantísimo, ¿no? Yo tenía una alumna que siempre se atoraba en la misma parte del cuento.
en la misma parte del cuento, que eran dos flores que empezaban como a discutir de cuál era más bonita, una cosa así, ¿no? Y cuando empezamos a explorar, de pronto ella misma, no es de que yo les diga, a ella misma le cayó el 20. Claro, es que esa es la voz de mi mamá. La exigencia de mi mamá diciéndome que yo no soy suficiente, que yo no. Entonces, es mágico, de verdad, cuando dejas que el cuento entre en ti y cuando te encuentras en un espacio seguro para trabajar. Y yo creo que eso fue mucho lo que nosotros formamos en Río Abierto con Moisés en el grupo Sol Azul. Realmente ahorita, ya después de, te digo, más de 15 años de trabajar juntas, sabemos que somos un grupo muy seguro, en donde podemos hablar de estas cosas, podemos hablar de lo que nos duele, de lo que deseamos, de lo que nos cuesta trabajo en la vida y cómo irlo conectando. Entonces es un trabajo de verdad muy lindo y muy profundo, muy significativo, porque entonces al momento de contar el cuento vamos elaborando esas partes internas nuestras. Y lo mágico, y esto lo decía muchísimo Moisés, ¿no? Decía, el público no tiene que saber, no tienes que salir ahí a decir, ay, bueno, es que este cuento simboliza a mi mamá y mi adolescencia y mi inseguridad y mi... No, 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 no. Simplemente tú aquí, en este espacio seguro, lo puedes trabajar, lo puedes llorar, lo puedes explorar, lo puedes decir, y al momento de contar el cuento se convierte en una cosa escénica y artística, pero tú internamente estás contando, por ejemplo, tu problema adolescente, tu inseguridad adolescente. Y entonces eso, para el que cuenta, se convierte en una cosa muy significativa, y para el que escucha, no tiene que saber que ese es un problema de... Y sin embargo, algo sucede internamente también. Quizás no con el mismo tema, pero con algo les remueve. Entonces, esa es la forma en la que trabajamos en Sol Azul, en Río Abierto. Hay una frase que me encanta que dice la maestra Marce Romero y que viene súper bien a esto que estás comentando. Seguramente se la has escuchado, pero dice, cuando contamos, nos contamos, ¿no? Sí, Estamos contando parte de nuestra vida, sí, sin que el otro se esté enterando y sin que sepa exactamente de toda la historia cuál es la que con la que nosotros también conectamos y que está revelando algún oscuro secreto incluso. claro, sí, esa frase es hermosa, sí, por supuesto se la había escuchado, sí, nos contamos, por supuesto, el cuento, o sea, yo creo que para ser un narrador oral, para ser un cuentacuentos, debemos de dejar que el cuento entre a nosotros, que realmente penetre hasta dentro de nuestra alma, que sucedan cosas, y entonces, por supuesto que cuando lo contamos, nos contamos. Y por eso, para preparar un cuento, no es un trabajo de 2 o 3 días. Para realmente contar un cuento necesitamos entrar en él, yo digo, habitar el cuento, porque no va a ser inmediato. No, a mí me ha pasado que agarro un cuento nuevo, pues primero te fijas en la anécdota, en cómo te lo vas a aprender, estás leyendo todo el contexto cultural, y me ha pasado que estoy en mi casa ensayando el cuento y de pronto me cae el 20 y yo, claro, si así yo me sentí cuando me pasó esto y lo otro, pues me estoy identificando, ¿no? Y entonces, pero toma tiempo para Y, llegar a eso. y creo también que incluso, aun cuando ya lo hayamos preparado, ya hayamos hecho todo este trabajo de investigación, de escritorio, de práctica y demás, cuando vas con el otro, cuando ya tienes al público, al ver tal vez reacciones y tal vez que no sean de que se divirtieron o no, sino unos ojos abiertos Sí. o, o una cabeza agachada, no lo sé, ¿no? Alguna reacción que incluso se pudiera hasta oler, ni siquiera ver, sino se percibe, Sentir, sí. que siguen cayendo cosas.
¿no? Te siguen cayendo cosas y dices, ay, le tocó esto o qué sucedió. O incluso, mejor aún, cuando se acercan contigo y te cuentan o te comparten, creo que no es que todo lo que te cuenten, no es que todo lo que observes, no es lo que todo lo que percibas, lo vayas agregando todo sin filtro a la próxima contada de ese mismo cuento, pero creo que sí, de alguna forma, esas imágenes también se empiezan a hacer presentes, empiezas a conectar, podemos comprender algunas otras cosas o confirmar justo Sí. hipótesis o sensaciones que teníamos, ¿no? O intenciones incluso, ¿no? Claro, claro. Sí, no, por supuesto, el cuento va creciendo, va creciendo, va creciendo. Por eso hay que contarlo muchas veces, porque sí, le vas descubriendo lados que no habías visto antes. O algo que para ti era serio, de pronto te das cuenta que tiene un filo humorístico porque la gente se rió. Entonces, mira, puedo explorar esto, ¿no? Entonces, a la siguiente contada puedes a lo mejor jalar un poquito más lo humorístico o irte más hacia lo poético. Entonces, sí, por supuesto, el cuento, eso es lo lindo de tener cuentos en el repertorio que llevas años contando, que Exacto. se van convirtiendo mucho más en algo tuyo, ¿no? Y creo que también otra parte que comentas, y bueno, estamos hablando acerca justo de esta simbología y estas reacciones que va teniendo quienes nos escuchan, y que también, bueno, a mí me gusta mucho hacer este paréntesis o tocar esto, tener respeto hacia la intención con la que llevamos las historias. Sé, y por lo que ahorita estamos hablando, que el cuento puede ser terapéutico, ¿no? O que es Ujú. muy terapéutico para uno a la hora de contar, que creo que también ahí debemos de tener una conciencia y un respeto hacia nosotros, que puede ser que está revelando o está tocando algún miedo, algún trauma, algún problema Claro. que tengo en ese momento o que no he superado. Y creo que también no debemos de ir con el cuento si no está arregladito toda esa Sí, parte o trabajada, porque no puedo soltarme enfrente del público a llorar, no no, no, porque sea parte de la historia, sino porque ya no pueda contener y eso haga que me quiebre por lo que a mí me está sucediendo, ¿no? Por lo que a mí me está tocando esa historia, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, eh, también tener cuidado de a quién le estoy contando, por qué le estoy contando, qué le voy a contar, para no dejarlos también como con esa sensación de no sé, voy a ponerle un nombre, de desgarre, ¿no? ujú, ujú. Digo que sí se trata como de pronto que salgan así como de, ¿qué fue esto? Pero que no sé, no sé si, no tendría que ser, no lo sé, pero que dependiendo de los públicos, que no sea como tan fuerte en el sentido de que no haya como un seguimiento, o sea, que me vaya yo a tocar fibras súper sensibles y que después de eso no haya un seguimiento y que ponga de alguna forma un tanto en riesgo la estabilidad emocional del otro, ¿no? Claro. Sí, Así, esto que mencionas es importantísimo. Yo creo que estás mencionando dos cosas bien importantes. Primero, el trabajo personal, la elaboración que hay que hacer y ser muy honestos con nosotros mismos. Hoy no estoy lista para contar este cuento, ¿no? Lo pude contar muchas veces y tal. En este momento, no. Me siento frágil, me siento insegura, cualquier razón, pero hay que atender a nuestro estado interior. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo en eso. Y claro, hay que considerar la situación, el contexto.
el público al que le vas a contar, por supuesto. No es lo mismo ir a contar a un hospital, ¿no? Al área infantil de un hospital en donde va a haber gente, pues ya de por sí, con el estrés altísimo, los familiares, los niños, ¿no? Entonces, ¿qué vas a contar ahí? Tener ese tacto para saber qué se necesita contar ahí. Entonces, estoy de acuerdo contigo, hay que tocar fibras, cuando, ¿no? Fibras emocionales cuando se cuentan cuentos, pero hay que saber y hay que tener mucha conciencia sí, del contexto y del público al que te vas a dirigir. Totalmente de acuerdo. Y creo que no solamente en el ejemplo este del hospital, no solamente por la susceptibilidad en la que está la gente que se congrega en un hospital, que para empezar pocas veces son por cuestiones felices, creo que Sí, siempre solamente es estresante. un embarazo, ¿no? Pero Sí. aun cuando sea el nacimiento, siempre está el nervio también, ¿no? Sino también qué va a suceder después. O sea, si voy para que pasen y relajen un poquito como esa tensión que puede haber por el espacio, por la situación, etcétera. O si voy también porque se tiene que abordar algún tema que sea importante y después va a haber un equipo o soy parte incluso de ese equipo. Bueno, en mi caso no, por ejemplo, desde la cuestión de la psicología, ¿no? Y que Claro. no necesariamente también ahí tenga que ser en un hospital, sino en otro lado, pero que después va a haber como un seguimiento justo para abordar que si el símbolo, que sí que te está diciendo, abordar algún tema en particular, pero a ver, va a haber, digamos, no sé si una especie de terapia grupal, ¿no? Vamos a llamarle, o una especie O de sanación. elaboración. Sí, 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 o sea, va sí. a haber algo después, ¿no? A Algo, ver, ajá, un después, sostén. Sí. exacto, exacto, ¿no? Entonces creo que son esas cosas que uno tiene que estar considerando, muy importante, y no llegar como con el discurso es terapéutico y ¿no? Te voy a sanar con esta historia porque, digo, habrá quien sí lo hace, pero ya lo hace de una forma profesional Ujú. y hay todo un trabajo, ¿no? Exacto. Pero yo creo, en mi caso, si yo no soy psicóloga y si no tengo ninguna preparación de algún otro sistema de terapéutico, ¿no? Ujú. Entonces, no me puedo poner a decir, a ver, te voy a contar este dolor que traes, ¿no? Sí, Creo que no, claro, claro, porque además también los cuentos trabajan, pues trabajan de una forma muy sutil. Yo tomé un curso precisamente, ¿no? Del cuento terapéutico y lo que decía este narrador, un español, decía que los cuentos funcionan como la homeopatía, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy, muy sutil y en realidad en cada individuo reacciona diferente y puede ser que en algunos sea una reacción inmediata y en otros se quede y sea hasta después la reacción, ¿no? Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado, mucho respeto, ¿no? Con hacia quién te estás dirigiendo. sí, claro. Y cambiando o dando un poquito giro, has comentado que justo con Grupo Sol Azul cuentan para jóvenes adultos, ¿no? Sí, Y adultos, sí. para que no vayan a pensar que solo adultos jóvenes. Este, A partir de 16 años, invitados todos. y hasta 100 o 200 años. Exacto. Pero a Jennifer Bonney, ¿a quién le gusta contar? O sea, ¿para qué públicos te gusta contar más? Así que digas, ay, con estos Ah, me buena siento súper a pregunta. gusto, o con estos nunca quiero dejar de contarles, o tengo que contar a ellos porque me encanta con todos, pero siempre tengo que ir a contar con este tipo de público o esta edad en particular porque me llena, o no sé, ¿a Ujú. quién te Pues encanta más? es muy buena pregunta, es muy buena pregunta. Mira,
A ver, creo que cada edad tiene sus retos y sus satisfacciones. Yo he encontrado mucha satisfacción, aunque también es un gran reto, contar con adolescentes. Contarle a adolescentes es como, tengo que ir yo muy preparada, ¿no? Siento, para mí, contarle a adolescentes o contar a niños pequeños, digamos de kinder, para mí son como los extremos más difíciles. Siento que en primaria entra como mucho más fácil el cuento, ¿no? Están mucho más dispuestos, los niños de primaria están generalmente más dispuestos a estar sentados, escuchando, participando, ¿no? Entonces, en primaria creo que es cosa de atinarle como a los gustos por edades, pero yo he tenido experiencias bien lindas con adolescentes, porque no te las esperas, ellos no se lo esperan. Y cuando les ves cómo se les va iluminando la mirada, cómo pasan de pronto oye, ahí hay algo interesante, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Siento que esa edad es bien interesante, bien delicada también. Los adolescentes también, por más que se pongan muy rudos, la verdad es que en el fondo son muy vulnerables y por eso mismo aparentan esa rudeza. Entonces también creo que ahí hay que ser pues muy delicados, saber por dónde entrarles, qué temas les pueden gustar, que no se sientan que viene la cuenta cuentos, ¿no? Sino que por ahí escuchaba a alguien que decía, no, es que cuando vas con adolescentes ya no eres la cuenta cuentos, eres narradora oral, ¿no? Nada más cambiar el nombre como para que no sientan que es para chiquitos. Entonces, yo creo que ahí es muy lindo. Y pues con los más chiquitos también es muy mágico, porque pues ellos son el extremo, ¿no? O sea, están totalmente abiertos. Ahí el chiste, pues, es lograr captar su atención, ¿no? Y que no se vaya. Entonces ahí todo el tiempo yo personalmente, yo siento que se me dificulta con muy chiquitos. Y entonces todo el tiempo tengo que estar como atenta a, híjole, ya se fue, ya cambia, ya haz, o igual y ya se distrajo, pero en realidad sigue escuchando, ¿no? Eso yo lo he aprendido mucho, que no necesitas la mirada de todos así, como con los adultos sí pasa, con los chiquitos igual están en otra, pero está llegando el cuento. Entonces, pues yo creo que eso sería como donde he encontrado mucha satisfacción y mucho reto. Donde para mí es una delicia contar, pues voy a ser muy honesta, con el público de Sol Azul. Llevamos tantos años contando que realmente ya hemos logrado armar un grupo de gente que nos ha seguido durante años. Y pues es una delicia. La verdad, no te voy a mentir, es una delicia porque además de que es como contar en casa, es contar con gente que sabe a lo que va y que están totalmente dispuestos, totalmente abiertos. Entonces ahí ese es un regalo, para mí es un regalo ir a contar al público de Sol Azul. Pero, y creo que también puede ser una cuestión retadora en el sentido que implica que esté uno renovando y renovando y renovando el repertorio, ¿no? Porque pues de pronto pasa que quienes vamos a contar en su mayoría escuelas, pues puedo regresar 3 años después, 6 años después a la misma escuela y contar el cuento Mi caballito de batalla, porque ya no es la misma generación, ya son otros niños, o simplemente cambio a otra escuela, voy a otra escuela y a todas las Claro. escuelas de la Ciudad de México ya conocen mi historia, Sí, pero entonces es la que traigo contando 10 años, ¿no? Vamos sí. a ponerle. Y este tipo de público que mes a mes te está acompañando, eh, y que bueno, si te acompaña, o sea, también eso me parece muy satisfactorio, que saber que hay gente que regresa y que quiere seguir escuchándote, pues, también implica una responsabilidad y un reto
de estar renovando y renovando y renovando el repertorio, ¿no? Para Claro. no estar contando lo mismo de siempre, Sí, no ¿no? puedes, sí, no puedes estar repitiendo y claro, eso nos ha obligado a abrirnos y por eso ha sido tan interesante el trabajo en Sol Azul porque de pronto eso hemos hecho. Oigan, ahora contemos mitos griegos, órale, y entonces todas, además todas nos encanta leer y nos encanta hablar y elaborar, entonces bueno, pues nos metemos a buscar libros y a hablar sobre mitos griegos, presentamos nuestra función de mitos griegos y ahora bueno, tengo lo de Sherezada porque justo eso es lo que vamos a contar a finales de febrero, ¿no? Las mil y una noches, entonces pues nos metemos a las mil y una noches o ahora pues cuentos de tal tradición, entonces sí, es muy rico y claro, nos ha obligado a abrirnos, buscar, sin dejar a un lado nuestro repertorio original, porque también es importante, eso lo hemos descubierto, seguir contando el mismo cuento es importante, porque yo sí creo, para mí, como que el ideal de cuentacuentos sería alguien que tiene tantos cuentos en su repertorio, pero que te los puedo contar ahorita, ¿no? Sí. Aquí los tengo, o sea, no tengo que ir a buscar otra vez cómo era. Entonces, para hacer eso, pues tienes que contar un cuento, decía Moisés, mínimo 7 veces. Mínimo, mínimo, Mínimo mínimo 7 veces para que empiece a cuajar. 7 veces al día. 7 veces al día. Bueno, a la semana. Ajá. Sí, sí, claro, ¿no? Que de pronto, y eso fíjate, estaría padrísimo tener como un narratón que de pronto, a ver, cuentos de no sé qué, y órale, a ver, ¿no? Y Para a ver qué también sale, sí. hacer la maestría, ¿no? Cuentos de tradición oral o cuentos del origen de tal cosa, ¿no? O Ándale. cuentos, casi, casi como los chistes, ¿no? Chistes de borracho, Sí, chistes sí, de no sé qué, así, cuentos de esto, y sí, como meterte ahí al archivo narrativo para sacar el cuento. Sí, me parece muy importante tener bien tu repertorio, ¿no? exacto. Y bueno, ¿qué tal si entre contadas nos traes algún otro cuentito o algún mito, leyenda que nos quieras compartir? ¿Damos un tema? Ay, sí. Ahorita, No, no, rápido. no, 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 el que tú quieras compartirnos, Ok. ¿vale? Bueno, pues pues un cuento, este es un cuento africano. Entonces, a mí me encantan los gatos, me encantan los gatos. Yo sé que hay gente de gatos, gente de perros, yo soy de gatos. Me encantan los gatos y este es el cuento precisamente del primer gato. El primer gato que vivió en la tierra no era como los gatos que tenemos ahora, que se acurrucan con nosotros, que duermen en nuestra cama, casi casi comen de nuestra comida, no. El primer gato que vivió sobre la tierra era un gato salvaje, tan salvaje como el leopardo, tan salvaje como el león, pero tenía el mismo tamañito que tienen ahora los gatos. Así que el primer gato, pues dijo, tengo que conseguirme un animal, un amigo que sea más fuerte y más poderoso que yo y que me defienda de todos los peligros de la selva. Así que el primer gato que existió sobre la tierra salió y caminó y caminó y caminó en busca de cuál era el animal más fuerte y más poderoso de toda la selva. Y de pronto vio a un leopardo que salió corriendo y atrapó a una gacela. Dijo, bueno, pues es el leopardo, el animal más fuerte y más poderoso. Así que gato y leopardo se hicieron amigos y anduvieron juntos durante varios días. Hasta que un día apareció por ahí el león. Y el león de un zarpazo lanzó al pobre leopardo volando por los aires y cayó en un estanque muerto de la vergüenza. El gato vio al león mucho más grande y más fuerte y dijo, pues es el león, el animal más fuerte y más poderoso. Así que se fue con el león. Estuvieron muy bien hasta que un día llegó un animal más grande que el león, que de un pisotón casi lo aplasta. Era el elefante.
El gato vio hasta allá arriba semejantes orejas, trompa, patotas. Dijo el gato, pues, ¿qué estoy haciendo yo con un leoncito? Subió, subió, subió y se acomodó en la cabeza del elefante. Y estuvieron muy contentos. Hasta que un día, de la nada, el elefante se cayó, se desplomó, así. Y el gato dijo, bueno, pero ¿quién puede contra este animal si es el más fuerte y más poderoso de toda la selva? Y vio a lo lejos un hombre con una lanza. Se bajó, pues de lo que quedaba del elefante, vio al hombre, dijo, claro, pues es el hombre, el animal más fuerte y más poderoso de toda la selva. Así que por primera vez el gato entró a la aldea de los humanos y iba siguiendo al hombre con su lanza. El hombre llegó a la choza donde vivía. Apenas había puesto un pie adentro cuando salió la mujer. Uy, venía furiosa porque llevaba ya varios días diciéndole al hombre que había que ir a recoger la cosecha que habían sembrado en la época de lluvias y que ya estaba lista y que se estaba ahí pues pudriendo. Y él una vez más se había ido de cacería en lugar de irse a trabajar. No, hombre, estaba furiosa. El hombre se fue corriendo a recoger la cosecha. ¿Y el gato? El gato se quedó viendo al donde había estado el hombre. Volteó a ver a la mujer y supo cuál era el animal más fuerte y más poderoso de toda la selva. No era el leopardo, ni el león, ni el elefante, ni el hombre. Era la mujer. Así que siguió a la mujer, se acomodó ahí junto a la hoguera donde ella estaba cocinando un guisado que olía delicioso. Y cuentan que es por eso que desde entonces la mujer y el gato son tan buenos amigos. Bravo, está genial. Pensé que se Gracias. iba a quedar en el hombre. Yo Sí, dije, ay, es que eso parece. Esto es una maravilla. Este cuento lo conté una vez en una estación de radio para un día del niño y entonces la idea era que yo contaba cuentos y había niños ahí en la cabina. Había dos niños y una niña. Y claro, cuando yo estaba contando el cuento y cuando aparece el hombre, bueno, los ojos de los niños así se iluminaron, ¿no? Y en eso entra la mujer. Yo nada más vi de reojo a la niña, tendría como 10 años. De verdad sentí como hasta se sentó así como... Dije, bien, bien, bien. está genial. Sí. Me encanta esta historia. Y me conecta también, y quisiera abordar rápidamente esta otra parte, porque pues no solamente eres narradora oral, sino también escritora, ¿no? Entonces, y tus historias, ¿no? El último lobo salvatierra, Valentina, las princesas no tienen el pelo Así, lacio. Lenia. Clara, que además Clara la tienen que, bueno, todos les tienen que leer, pero Clara a mí ajá, me súper tocó porque la abuela hace cosas fuera de lo común, no solo de una abuela, sino de una mujer. Entonces, Sí. tienen que ver, tienen que leerlo. Pero la pregunta va hacia esta parte. Como escritora, ¿qué tanto te interesa, te importa que otros cuenten eso que escribiste y que se acerquen lo más a la versión que tú has escrito, o no te molesta que hagan modificaciones, o depende el tipo de modificaciones? ¿Has escuchado a alguien Sí, sí, narrarla? a Emma Reyes, la conoces, ¿no? A Sí, Emma sí, sí. Reyes la conocí un día porque yo llevé a mis hijas a una, dije, ay, mira, hay cuentos aquí cerca de la casa donde vivimos, entonces estábamos ahí y estaba contando cuentos de princesas y no sé qué, y en eso empieza a contar, y ahora un cuento de una princesa, Valentina, y mis hijas me volteaban a ver así como de, y yo fui la primera que dije, ay, ¿será? No me la creo. Y ya contó todo el cuento de Valentina. Y al final me acerqué y me presté y dije, soy la autora de Valentina. Bueno, ella se moría de la pena. Y le digo, no, para el contrario, para mí es un halago.
Que alguien escoja mi cuento para quererlo contar, para mí es un halago. Y entiendo porque soy narradora y soy escritora, entiendo que hay que hacer una adaptación, por supuesto. Entonces, no me molesta, o sea, no me molesta para nada. Al contrario, me gusta que estos cuentos vayan fluyendo, ¿no? Que se conozcan, eso está ideal. Y te digo, sobre todo lo entiendo, es inevitable, ¿no? Yo en algún momento presenté el libro de una escritora que tenía varios cuentos populares, mexicanos y demás, y le dije, pues que voy a hacer una adaptación, porque se tiene que hacer adaptación, ¿no? Y creo que ella sí me veía con cara rara, pero como que cuando estás en los dos lados, tú sabes que cuando estás como narrador oral, tienes que usar otros recursos. Tienes que jalar la atención de la gente, la tienes que mantener y es otra cosa. Entonces, no, a mí no me molesta. Sí, y te lo pregunto porque justo he escuchado digo, he tenido la fortuna de presentar con varios autores, creo que a todos o casi todos, porque uno lee las reacciones, ¿no? Uno, Sí. uno se vuelve también experto en eso. Esto de la narración oral te da como cierta Claro. expertise en la lectura corporal, ¿no? Entonces, gestual. Entonces, creo que he sido afortunada, ¿no? O no ha sido de Que les ha molestia. gustado. Ay, Ujú. ajá, y hay quienes, ay, me encantó, así que sí, que me encantó cómo te quedó, ¿no? También. Pero también he escuchado de otros compañeros que los miraban con cara de así no va mi cuento, ¿no? Entonces, por eso te pregunto así como, y también para promocionar y que conozcan los narradores estas historias tuyas, que son geniales, este, Gracias. y bueno, invitar a los escritores a que también conozcan como la labor del narrador para que comprendan tal vez cómo sí, justo tienen que ser modificables porque en un libro te lo lees por muy cortito que sea, incluso el libro álbum, creo que el libro álbum tiene otro tratamiento porque puede tener Sí, muchas versiones de acuerdo a quien lo lea. Yo soy fan de este tipo de libros, pero por muy cortito que sea, por muy rápido que lo puedas leer, no sé, ¿será que 20 minutos, 15 minutos? claro. O digo, y dependiendo de la extensión, Y por dependiendo del supuestamente, libro, ¿no? claro. Sí, y yo creo, es otro lenguaje. Exacto. Es otro Sí. lenguaje, es otro universo. La experiencia de una persona leyendo un libro es totalmente individual, estás metido en el libro y estás metido contigo mismo, estás como en una cosa así. Y los cuentos es otra cosa, es una cosa colectiva, mucho más abierta, más comunitaria. Es como cuando un libro se transforma en película. Tiene que haber Exacto, adaptaciones y tienes que soltar lo que era el libro para poder disfrutar lo que es la película. Entonces, exacto. Llevar de lo escrito a lo oral lleva un proceso, ¿no? sí, Y totalmente. ahí va la siguiente pregunta también. Del oral a lo escrito, ¿qué recomendaciones podrías hacerle a los compañeros narradores? Porque hay muchos que empezamos en la narración oral y entonces a partir de ahí hacemos ya tantas transformaciones que decimos, no, ya esta es una versión mía o ya yo tengo capacidad de inventar mi propio cuento, pero llevarlo de la oralidad al papel implica un trabajo. Entonces, eh, algunos tips, alguna recomendación que pudieras darle a los compañeros narradores para que también incursionen y vayan haciendo sus pininos en la escritura y sobre todo aquel que lo desea hacer. Claro. Pues mira, la escritura es un trabajo de mucha paciencia, de mucha persistencia y como hay que ser muy finos. ¿A qué me refiero con esto?
en la narración oral tú puedes decir una palabra medio que, no, medio salió mal, o una conjugación verbal medio, no, salió chueca, bueno, no pasa nada, te equivocas, retrocedes. La narración oral está viva y es en el momento y puede haber improvisación y puede haber muchas cosas. La escritura está fija. Como lo escribe, así va a quedar, ¿no? Así va a quedar. Entonces, es un trabajo, a eso me refiero con fino, ¿no? O sea, tienes que realmente, te puedes pasar mucho tiempo buscando la palabra precisa. Así, buscando y buscando y cambiando hasta que no encuentres, esta es la palabra exacta, o así es como tiene que quedar la oración. Entonces, eso no lo tenemos en la narración oral. Creo que a veces los narradores pueden o podemos ser como más atrabancados, ¿no? Como, ¿no? O hacer unas oraciones largas, porque cuando cuentas cuentos, pues las pausas van variando, ¿no? Y en cambio, al momento de pasar a la escritura, creo que sí hay que pensar de otra manera. Eso, hay que pensar de otra manera. O sea, hay que estructurar la mente de otra forma. Es bien interesante, porque es lo que le pasó a la humanidad cuando pasó de lo oral a lo escrito. Fue un cambio de pensamiento impresionante. Es lo que les pasa a los niños cuando entran a la escritura. Salen del mundo de la oralidad, que es mucho más fluido, más en la imaginación, y llegan a las reglas, ¿no? Hay ciertas reglas en la escritura, no te las puedes saltar. Hay gramática, hay reglas, entonces a veces siento que la gente se puede desesperar con eso, ¿no? Entonces lo que yo les diría es paciencia, persistencia, y también una regla interesante, no regla, pero una recomendación interesante en la escritura es, hay que saber qué quitar en la escritura. Sí, y eso cuesta trabajo. O sea, el primer borrador, pues sale del corazón y del entusiasmo y está muy bien. En otro momento, ya con la cabeza más fría, uno mismo tiene que ser su propio editor, un primer editor. Y tienes que leer eso y ser capaz de decir, fui redundante. Estoy diciendo lo mismo en 3 oraciones distintas, que lo mismo, en la narración se presta, ¿no? Y te emocionas y puedes decir tanto, y es divertidísimo. No, en la escritura no. Entonces hay que saber qué quitar, cómo pulir el texto. Entonces, pues esas serían mis recomendaciones para la escritura. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues bueno, creo que nos podríamos seguir mucho tiempo acá, Sí. pero creo que hay Cortar. que cortar. Creo que hay que cortar, y más bien vendría acá ya la invitación para la gente que nos hace favor de acompañarnos. ¿En dónde te pueden encontrar tus redes sociales? ¿Qué vas a estar haciendo próximamente? Bueno, yo quiero contarles que si pueden acercarse también a este taller que da de movimiento expresivo, que es aparte, ¿no? Del de narración Aparte. oral, estas sesiones de movimiento expresivo, se van a dar cuenta que pueden mover cosas que no sabían que podían, o que ya no se acordaban, y más si tienen ya unos añitos. Ay, sí, esto sí lo tenía, me acuerdo. Entonces, acérquense, y es deliciosa esa clase, pero ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde te podemos encontrar y conocer todo esto que andas haciendo y para Pues seguirte? muchas gracias. Mira, la red social que más utilizo, o casi que la única que utilizo, es Facebook. Entonces, los invito a que me sigan o a que me contacten. En Facebook estoy tal cual, Jennifer Boni, y abajo aparece Cuentacuentos y escritora, no hay pierde. Ahí es un perfil en donde es puramente profesional, entonces ahí voy anunciando lo que hago de cuentos, lo que hago de libros, si tengo alguna presentación de libro. Por ahora no tengo ninguna presentación de libro en mente, pero ahí voy poniendo pues todo lo relacionado con cuentos, con libros,
Y también esto que mencionas de mi parte de movimiento expresivo, que bueno, me encanta y por supuesto están todos invitados, pueden probar una clase, la primera clase siempre es gratis, es de prueba. La clase que yo doy es los lunes a las 11 de la mañana, estamos en Movimiento y Transformación Río Abierto, esto está en la colonia Narvarte, en la calle de Luz Aviñón. 1884, 1854, 1854 es. Pero bueno, si me contactan por Facebook, ahí les puedo dar bien la información. Pero bueno, pues sí, y yo creo también que como cuentacuentos, trabajamos con nuestro cuerpo y es importantísimo tener vivo nuestro cuerpo, tenerlo dinámico, ágil, y lo que hace el movimiento expresivo, pues es eso, es ampliar nuestras posibilidades expresivas. Entonces, sí, como bien dices, Azucena, ahí van a mover partes del cuerpo que no sabían o que no se acordaban que podían mover. Y además es una clase muy gozosa, realmente. No es una disciplina exigente, sí vamos a sudar, pero es divertido, es volver a... Yo siento que es como volverte a mover como cuando eras niño, que era simplemente moverte por el gusto de moverte. Entonces, Sí. pues sí, están invitadísimos a probar esa clase cuando quieran, lunes 11 de la mañana, ahí estoy dando clases. Mis compañeras de Sol Azul acaban de abrir también un taller de narración oral ahí mismo en Río Abierto. Incluye también una parte de movimiento expresivo, solo que yo no estoy dando la clase, sino que es otra instructora dando la clase y mis compañeras de Sol Azul dan este taller ahí los jueves en la noche, me parece que es. Acaba de abrirse, pero pueden integrarse seguramente cuando quieran. Pueden seguir a Grupo Sol Azul en Facebook también, está así como Grupo Sol Azul. Entonces esos son los dos pues espacios en las redes sociales donde pueden conseguir la información también para que se acerquen a nuestras funciones mensuales. Aquí viene el anuncio y la invitación. Las funciones las hacemos el último sábado de cada mes, 7 de la noche, en Coyoacán. ¿Y por qué digo en Coyoacán? Porque estamos ahorita un poco entre sedes. Estamos en este momento en la casa de una de mis compañeras que vive ahí en Coyoacán. Entonces, han sido unas veladas hermosas porque pues son en la terraza de una casa, se genera una sensación como muy linda de mucha, pues eso, como de colectividad, ¿no? Como era antes contar cuentos, en realidad. Entonces, se paga 100 pesos por un canapé, una copita de vino. Entonces, realmente es algo muy, muy lindo. Para poder ir a una de estas funciones, pues es directamente con alguien de Sol Azul. Entonces, ahí métanse a la página de Facebook, ya sea la de Grupo Sol Azul o la mía, Jennifer Boni, para que pues pasemos los datos de la dirección y demás. Y pronto, yo supongo, estaremos en algún otro espacio en Coyoacán, ya sea en algún café o en algún lugar donde podamos llevar nuestra función mensual. Pero de que hay función mensual, hay función mensual. Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a estar poniendo ahí, le pediremos a nuestra queridísima Penélope que nos vaya poniendo ahí todos los Perfecto. datos y para que lo tengan preciso, direcciones, páginas de Facebook, etcétera, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, muchas gracias, Jennifer, muchas gracias por regalarnos este tiempo de compartir estas experiencias. Y bueno, pues no sé si quisieras agregar alguna otra cosita, si no ya estaríamos cerrando. Nada más una última cosa, Sí. además de si quieres tú agregar, una palabra o una frase cortita que para ti resuma lo que es la narración oral. En una palabra. O en una frase. Este,
Ay, pues mira, para mí, pues es que para mí narración oral es mi vocación. Siento que a eso vine al mundo, a contar cuentos. Entonces, para mí es eso, es mi vocación, es mi voz. Genial, me encanta, me encanta. Pues muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos los que nos hicieron el favor de quedarse hasta el final. Síganla, síganos y los esperamos el próximo viernes. Eh, Les recordamos que todos los viernes estamos publicando estas entrevistas entre contados. Muchas gracias, Jennifer, y muchas gracias a los que nos vieron. Hasta pronto. Gracias, bye. Red de Narradoras México.